Pero déjame hacer la pregunta. Estás defendiendo operadores, estás cuestionando el despido de operadores Víctor, políticos Víctor, versus la gente que se saca la mugre para pagar sus impuestos por todo lo que hace Víctor, durante su día. Eso puede abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Estamos con su jefe programático, Víctor Espinosa. Víctor, primero que nada, buenas tardes y bienvenido al canal 24 Horas. Hola Iván, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Igualmente, al contrario. Y partamos primero, Víctor, definiendo cuáles son las principales líneas de acción que pretende Johannes Kaiser llevar adelante en la hipótesis de que se transforme en presidente de la República. Muy bien, bueno, nuestro programa económico de sentido común está inspirado en la Escuela Austríaca de Economía, que es un método de investigación científica que posiciona al emprendedor como motor del crecimiento y desarrollo económico. Y en ese contexto, el entorno institucional formal, por ejemplo, a nivel constitucional, legal, regulatorio, e informal a nivel cultural, valores sociales, pueden facilitar ese proceso, lo pueden obstaculizar o lo pueden impedir. Entonces, nuestro programa está enfocado en cuatro pilares. El primero es una reforma tributaria para volver a lo que tenía Chile cuando era uno de los países con mayor competitividad fiscal del mundo. ¿En qué consiste? Reducir el impuesto corporativo de un máximo de 27 a un mínimo de 15, pero solo para las utilidades retiradas. Pero para todos los emprendedores de todos los tamaños, de todos los tipos, si usted es un emprendedor y obtiene utilidades y esas utilidades las reinvierte en su empresa, por ejemplo, bienes de capital físico, tecnología, bienes de capital humano, educación, capacitación laboral, incrementar el patrimonio de su empresa, el impuesto corporativo será cero. Víctor, si se reduce el impuesto a las empresas, me imagino que son las grandes empresas, ¿no? Están pensando todas las empresas. Todas. Queremos de 27 unificar, a 15. Efectivamente. Pero la pregunta, eso, ¿cuánto significa de menos ingresos para el Estado? ¿Cuánto menos ingresos para el Estado es? Sí, ceteris paribus, si mantenemos todo constante, es 1,2% del PIB. Pero ahora bien... ¿Y eso en plata, en millones de dólares? Bueno, serán 2.000, 3.000 millones de dólares. Ok, si se reduce esa contribución, ¿cómo se van a financiar los gastos permanentes del Estado si va a haber esa cantidad de ingresos menos? Bueno, ese es el pilar 3. Bueno, dos cosas. Si uno analiza la historia económica de Chile, cuánto recaudaba el Estado de Chile como porcentaje del PIB, cuando teníamos ese sistema en los años 2000, recaudábamos exactamente lo mismo como porcentaje del PIB que ahora. Bien, entonces nosotros tenemos estimado que con el paquete completo incluso podría salir gratis, pero supongamos que es un 1,2% del PIB. Nosotros tenemos en el pilar 3, que ya les iba a comentar, una reducción entre 4,5 y 5% del PIB de gasto público. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reducir ministerios de 25 a 9 para optimizar la funcionalidad del Estado. Por ejemplo, vamos a unir Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia con Interior. Vamos a unificar seguridad con defensa para despolitizar la seguridad, porque nunca hemos visto corderos cazando lobos. Vamos a hacer unos perros. Vamos a hacer unos perros en la persecución de la delincuencia. Vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Humano, que va a incluir educación, va a incluir trabajo, va a incluir ciencia y tecnología. Como ese gran ministerio que tiene Milei, que es más o menos el mismo diseño. Exactamente, el de infraestructura, etc. Pregunta, de 25 a 9, ¿qué ministerios desaparecerían en un eventual gobierno de José Antonio Kast? No sé qué es lo que va a hacer José Antonio Kast. Pero disculpa, de Kaiser. De 25 a 9. Bueno, eso es curioso porque José Antonio Kast en un comienzo quería reducir ministerios y ahora Jorge Quiroz no quiere. Pero estamos hablando del programa de tu candidato. Son una reducción importante de ministerios. ¿Cuáles serían esos ministerios que van a desaparecer? Ayer, por ejemplo, la jefa programática de Franco Parisi decía que se va a fusionar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Mujer. Desaparece el Ministerio de Mujer. En el caso de Kaiser, ¿qué ministerios desaparecerían? Bueno, como te comentaba, va a haber un Ministerio del Interior que va a incluir Interior, Secretaría de Presidencia, Secretaría de Gobierno. O sea, se desaparece Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia. Efectivamente, se fusionan. En el Ministerio de Desarrollo Humano ahí va a estar Mujer, va a estar Cultura, va a estar Deporte, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Trabajo y Educación. Porque el objetivo de ese ministerio va a ser la superación de la pobreza en nuestro país. Luego va a estar el Ministerio de Infraestructura, que va a incluir obras públicas, bienes nacionales, vivienda y urbanismo, y transporte y telecomunicaciones. Luego el Ministerio de Economía se va a fusionar con el medio ambiente, con minería, con energía, y se me olvidará algún otro. Sí, por supuesto. ¿Y el Ministerio de la Mujer, qué pasa con eso? Ese va a estar en Desarrollo Humano. Desarrollo Humano, o sea, no habría ministra de Mujer, por ejemplo. No. Bueno, no habría. Incluso porque para reducir ministerios se hace por ley. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Que nos vamos a nombrar ministros
en las carteras que vamos a fusionar. Por supuesto. Sí. Y ese ministro va a estar a cargo de otras tantas carteras que van a quedar funcionadas. ¿Pasarían a ser como subsecretarías, para entenderlo? Por ejemplo, lo que antes era un Ministerio de la Mujer, hoy día un Ministerio de la Mujer sería Subsecretaría de la Mujer, que dependería de ese gran Ministerio de Desarrollo Humano. Hasta que se apruebe la ley y se fusionen todos en uno. Baila porque ustedes no hacen nada. Esa es la propuesta programática. Evidentemente, para hacer cambios de esas características se requieren de acuerdos parlamentarios que, a la luz de lo que hoy día es el Partido Nacional Libertario, es difícil de pensar cómo lograr una mayoría que les permita esto que está escrito en un programa, después llevarlo a ley. O sea, le ha costado a conglomerados políticos más grandes y que tienen más partidos. ¿Cómo lo haría el Partido Nacional Libertario para convencer a otros socios de tener 9 ministerios en vez de los 20 y algo que tenemos? Bueno, esta reestructuración nosotros ya la tenemos trabajada. Tenemos, bueno, solo en el equipo económico somos más de 100 personas, empresarios de distintos tamaños, personas que trabajan en gremios, académicos de distintas universidades del país, incluso del extranjero como la Universidad de Salamanca o la Complutense de Madrid. Entonces, ya eso lo tenemos diseñado y eso lo vamos a implementar el 12 de marzo, independientemente del Congreso, porque es la reestructuración de los ministerios, eso lo podemos hacer nosotros. Porque la ley de presupuestos te da un estándar de cuáles son los funcionarios aproximados que debe haber en cada cartera, cuántos vehículos, etcétera. Para fusionar ministerios tienes que pasar por el Congreso. Sí, obviamente, para hacerlo permanente. Por eso yo pregunto, sí. No, pero la reestructuración del gasto público que nos va a permitir un ahorro entre un 1,5 y un 2% del PIB, eso lo vamos a hacer el 12 de marzo, ya lo tenemos definido. Es que no entiendo, porque ustedes proponen reducir ministerios. Sí. Y para reducir ministerios tienen que ir al Congreso y presentar las modificaciones legales respectivas. Para hacerlo permanente, pero nosotros sí podemos reestructurar cómo funcionan todos los ministerios desde ya. Y eso sí en el Congreso. O sea, sería una reducción de facto de los ministerios. Efectivamente, y para hacerlo permanente tiene que ser con ley, porque luego puede venir otro gobierno irresponsable como el actual y crear más ministerios. ¿Hay alguna estimación en esta reducción que planea hacer de facto sin pasar por el Congreso, a menos que lo quiera hacer de manera permanente? Sí. No puede hacer desaparecer ministerios, seguiría existiendo los ministerios. Lo que puede hacer es reducir el personal. ¿Qué cantidad de personas serían despedidas del Estado? Porque tiene que haber despidos. Están despedidos. Todos están despedidos. Por orden. Entonces, entre 1,5 y 2% del PIB con esta reestructuración que la vamos a hacer el 12 de marzo. Luego tenemos entre un 0,4 y un 0,6, depende qué fundaciones, etcétera, ONG incluyas, que el Estado le transfiera a las fundaciones. Y ese es dinero que muchas veces se utiliza para financiar campañas políticas, para pagar a gente que vaya a paralizar proyectos de inversión y para financiar las protestas. Bien. Eso se va a cortar el 12 de marzo. Yo no voy a hacer caridad con el bolsillo de los chilenos, ustedes van a hacer caridad con su bolsillo. Les vamos a devolver la libertad. Luego, entonces ya tenemos 2,5, 2,6. Para tener un orden de magnitud es el déficit fiscal. Si creemos a las cifras de este gobierno que miente sistemáticamente... No recuerdo la cifra exacta en ese momento. Son 7 puntos. Dicen que van a terminar en 1,8. Ya eliminamos el déficit y quedamos con superávit. Luego tenemos la eliminación o la asignación de cero presupuesto a los programas mal evaluados estatales. Y en eso puedes ahorrar entre un 1 y un 2% del PIB adicional. No solo eso, sino que además queremos eliminar todas las contribuciones tanto para la vivienda como con giro comercial. Detengámonos ahí un segundo. Primero, y ahí está el tema de los funcionarios, de los operadores políticos de este gobierno. Es que ahí hay un tema que no queda resuelto. Si se reduce esta cantidad de ministerios que usted dice que se puede hacer de facto sin pasar por el Congreso, si se hace de manera excepcional. Para eliminar un ministerio hay que pasar por el Congreso, porque si no seguirían existiendo los ministerios, vas a tener ministros... No vamos a nombrar ministro de las carteras que vamos a fusionar. Y estamos reestructurando todo el funcionamiento de los ministerios. ¿Cuántas personas ustedes estiman que tendrían que ser despedidas del Estado, que hoy día son funcionarios públicos, para generar estos recortes que propone el candidato Kaiser? Bien, tenemos, esto es público, esto lo publicó la Contraloría, 106.000 operadores políticos que contrató este gobierno, que recibe por lo menos 2 millones de pesos, entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, que si tú lo analizas, son 2.200 millones de dólares en gasto en operadores políticos. No habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Todo eso se va a acabar. Y con eso vamos a eliminar todas las contribuciones. Pero ¿cuántas personas habría? 106.000 en un comienzo. Despidos. Despidos. Disculpa, si tú despides 106.000 personas,
eso tiene un efecto evidente en un aumento del desempleo en el país. Sí, pero es que de vuelta, no hay que mirar el ceteris paribus, tenemos que ver la película completa. Vamos a tener un sistema tributario que va a permitir que Chile sea uno de los más competitivos del mundo, una reforma laboral, una reforma a la permisología, con declaración jurada y operación instantánea. Si el día 12 de marzo Johannes Kaiser firmara decretos despidiendo 106.000 personas, aunque tú puedas ver en una perspectiva global, el efecto es que en abril va a tener un aumento evidente del desempleo. Me están weando. Lo que vamos a hacer es certificar a los funcionarios públicos, porque vamos a digitalizar el Estado como lo está haciendo Estonia, un X-Road, una carretera digital y todas las instituciones basadas en blockchain para garantizar la transparencia y la trazabilidad del gasto. Todos los funcionarios se van a capacitar y se van a certificar en estas áreas de digitalización y automatización. Por lo tanto, eso les va a servir a ellos como insumo, por ejemplo, si es que tienen que salir del Estado para reincorporarse rápidamente en el mercado. Y a diferencia de los demás políticos, yo no le debo un favor a nadie. Por lo tanto, a mí no me va a temblar la mano para poner las cuentas en orden que este gobierno irresponsable ha descuadrado. El equipo de auditoría... ¿Ya? Que tenemos, que acá me está acompañando el jefe del equipo de auditoría, Samuel. Tenemos cómo se gastan todos los recursos del Estado y cómo eso evoluciona en tiempo real. Perfecto. En todas las instituciones del Estado, incluso las empresas públicas, incluso en TVN. Están despedidos. Todos están despedidos. Eso tiene que llegar primero al gobierno, pero es que quiero que la gente quede súper clara y entender lo que tú estás proponiendo. Sí. Ustedes dicen, tenemos una lista. Sí, vean. Y luego va a ser muy divertido viendo cómo el ex de Camila Vallejo va a protestar porque lo vamos a desvincular. Ya. O los compañeros de universidad o de colegio de Boric, a todos los parientes que tienen metido, a todos los amigos de partido que tienen metido. Vamos a ver encadenados ahí en el municipio, sea, en el ministerio. Ya. En el Partido Nacional Libertario, ustedes tienen una nómina, me dices tú, lo acabas de decir, de 106.000 personas que van a ser despedidas. Sí, más 80.000 que tienen por lo menos 2 contratos en el Estado. O sea, son militantes políticos que tienen 2 o 3, incluso 4 contratos con el Estado. Ya. ¿Y esos son otros 80.000 adicionales? Sí, son adicionales. O sea, estamos hablando de 186.000 personas. Por supuesto. Ya, perfecto. Y si eso ocurriese eventualmente, no me imagino cómo va a tener la capacidad de firmar si la tanto... gente es increíble. Pero déjame hacer la pregunta. Estás defendiendo operadores, estás cuestionando la despido de operadores políticos versus la gente que se saca la mugre para pagar sus impuestos por todo lo que hace durante su día. Eso puede... También acabas de decir que hay una idea de, no sé si lo entendí bien y si no me lo explicas y si lo hay que corregir, lo corregimos, eliminar universalmente las contribuciones. Todas las contribuciones. Para ningún bien rey, ni porque primera, es un robo, ni segunda. Es inmoral, porque la gente cada vez es más difícil comprar una propiedad, te sacas la mugre por comprar una propiedad y luego si compras una propiedad, te vuelves un arrendatario ad perpetuum del Estado. Es decir, no eres propietario, porque si no pagas te pueden embargar, te pueden multar. ¿Y de dónde se sacarían los recursos para...? Ya te lo comenté con los... Bueno, con estos 186.000 con lo que se ahorran te ahorras en total ahora, 4.000 millones de dólares. Ajá. Bueno, con eso te sobra, porque las contribuciones son 2.500. Ya, o sea, la parte que se faltaría de ingresos permanentes se suplementaría de alguna manera con los despidos masivos a nivel porque público. Con las otras reducciones ya eliminamos el déficit, pagamos la reforma tributaria y con esto eliminamos las contribuciones. Víctor, y además, esto es súper importante, porque actualmente el gobierno central da recursos al gobierno regional, da recursos a los gobiernos locales, a las municipalidades para que arreglen calles, para la educación, etc. En este mismo equipo de auditoría estamos... generando criterios claves de desempeño, los famosos KPI, en todas las transferencias del Estado desde el gobierno central a los gobiernos locales. Es decir, por ejemplo, si le damos recursos a una municipalidad para que tape los agujeros de las calles y no lo hace, le corto el financiamiento. Bien, si voy a un colegio público y les doy dinero para el colegio público y no arreglan los baños de los colegios públicos que no tienen papel higiénico, no tienen jabón, bien, no tienen ventanas, no tienen calefacción, le corto el financiamiento hasta que lo hagan. Porque la reforma de la educación que nosotros estamos planteando es entregar los colegios estatales a los profesores, cooperativas de profesores con... ¿Cooperativas? Sí, cooperativas. Con autonomía financiera y autonomía administrativa. Víctor, y vamos a financiarlo con subsidio a la demanda, que si lo hacemos para el 90% de la población en Chile, por carga cada chileno que tiene un hijo entre 0 y 17, 18 años va a recibir 280.000 pesos. Víctor, pero luego si lo hacemos enfocado, por ejemplo, en el 30, 40% más vulnerable de nuestro país, les podría tocar un voucher incluso de 500.000 pesos, con el mismo presupuesto actual. Sí. Este muchacho me llena de orgullo. Varias de las iniciativas que ustedes describen en el programa de gobierno de Kaiser y que tú nos has explicitado acá, requieren de grandes acuerdos en el Congreso.
Porque, excelente pregunta. Pero déjame terminarlo. Y algunas de estas medidas no son muy populares en lo que hoy día es el oficialismo, que en un eventual gobierno de Kaiser sería eventualmente la oposición. Obviamente, si los de ahora por supuesto. son unos delincuentes. Entonces El gobierno va, le cobra impuesto al pueblo y luego agarra el dinero y se va entre pagos de sinvergüenzas y robos. Para implementar nuestro programa económico de sentido común para que Chile vuelva a retomar el rumbo del desarrollo, tenemos plan A, B, C y D para implementar este programa. El plan A es la ley ómnibus, una ley de leyes. Entonces, el 12 de marzo vamos a plantear, sí, de hecho Federico Sturzenegger nos ha ayudado bastante en esto, 12 de marzo, una ley, reforma tributaria, laboral, educacional, seguridad, todo es el 12 de marzo. Mientras esas se discuten en el Congreso, entre el plan B y el plan C, el plan B son los decretos, que son las bajadas de las leyes, que eso es iniciativa del presidente, reglamentos, que es iniciativa de nosotros también. Eso sí en el Congreso. Y luego nosotros tenemos dentro de esta ley ómnibus reformas que son claves para nosotros. Por ejemplo, la reforma tributaria, para liderar a nivel mundial la competitividad fiscal corporativa, y luego la permisología, con declaración jurada y operación instantánea para todos aquellos proyectos que no están en la ley 19.300 de las bases del medio ambiente. Entonces, para esas reformas claves que para nosotros son muy importantes, está el plan D. ¿Qué significa? Es una consulta popular no vinculante. Por ejemplo, la reforma tributaria tributa a Hacienda. Entonces, en la página del Ministerio de Hacienda yo voy a subir la propuesta de reforma tributaria, la eliminación de las contribuciones, etcétera, y la gente va a poder votar con su clave única. Bien, y eso a nosotros nos va a servir como insumo para enrostrarle a los políticos que son unos delincuentes y que se esconden detrás de los pobres para mantener sus privilegios de casta. Nos da vergüenza a los que estamos sentados aquí, que ganamos cerca de 6 millones de pesos mensuales, amén de unas sumas estratosféricas para los gastos de nuestra gestión. ¿Cómo se consiguen los votos para reformas que no van a tener mayoría en el Congreso? Ya te dije, estos son los 4 planes. Sí, lo explicaste, pero no se resuelve el problema de si los libertarios no tienen mayoría en el Congreso. Bueno, Milei lo hizo con 7 diputados. ¿Cuál es el plan acá, pues? Ya te los nombré, son estos 4. No, pero eso es que tú dices, claro, hay acciones que van en este proyecto como ley ómnibus, que eso es lo que hace Milei. Ese es el ideal, ese es el cambio ideal. Correcto, y eso es... Pero con el B y C nos vamos a aproximar. O sea, ya, pero es que una... Kast dice que el Congreso no es tan importante como parece y da cuenta de las atribuciones que tienen. Lo que pasa es que estamos en un sistema déjame tener la pregunta para que se entienda. Muchas cosas. Entonces, y se produjo toda la polémica a propósito de si Kast había dicho o no había dicho que iba a gobernar por decreto, y él no dijo eso, y dijo otra cosa que después se explicó. Sí, bueno. En el caso de lo que tú me estás diciendo, ¿Johannes Kaiser gobernaría en una primera instancia vía decretos mientras se tramite esta ley? Obviamente, vamos a utilizar estos 4 planes. O sea, lo que ustedes plantean es un gobierno vía decretos. Vamos a aplicar estos 4 planes de manera simultánea. Y obviamente, mientras se discute la ley, hay que comenzar con algo. Por supuesto. Son los decretos. O sea, la gente lleva una década con una economía estancada, con la inflación sobre la meta del Banco Central, etcétera. ¿Y con esas consultas populares qué harían ustedes? Enrostrarle a los políticos que son unos delincuentes. Que la gente quieren que le eliminen las contribuciones porque son un robo y los políticos no quieren. ¿Por qué? Porque tienen que pagar a 106.000 apitutados, operadores políticos. Ya, pero eso ustedes lo habrían echado el día 12 de marzo. En teoría. Sí. Bueno, pero hay que eliminarlas también. Fatality. Ok. ¿Qué es lo que plantea Johannes Kaiser en materia de seguridad? Primero en temas fronterizos. Migración y temas fronterizos. Bueno, muy buenas tus preguntas, pero yo soy de economía, no soy de seguridad. El 12 de marzo lo que ha dicho Johannes Kaiser es que va a cerrar la frontera con Bolivia. Cerrarla. Sí, cerrarla. Los en Bolivia no van a poder exportar sus productos a través de Chile hasta llegar a un acuerdo de que ellos van a controlar sus fronteras y van a recibir... Aunque haya tratados internacionales suscritos... Sí, porque están violando, porque está pasando crimen organizado internacional, transnacional, por sus fronteras y ellos están haciendo vista gorda. O sea, la propuesta, si la entiendo, es terminar con el tratado bilateral que hay con Bolivia después de la Guerra del Pacífico, que les permite a ellos exportar en condiciones preferenciales sus productos por los puertos chilenos. Bueno, que cumplan también su parte. Por eso, o sea, la propuesta es no cumplir ese tratado internacional, con toda la implicancia... que ellos no lo están cumpliendo. Sí, pero en ninguna parte del tratado internacional, si lo has leído, en ninguna parte se habla de crimen organizado, porque es un concepto que ni siquiera existía en la época. Entonces, no es una causal de incumplimiento de un tratado internacional ciertas condiciones de seguridad que no están descritas en el tratado. Entonces, lo que ustedes proponen es incumplir un tratado internacional con todas las consecuencias que eso tendría a nivel internacional. Ser demandado en tribunal internacional y todo aquello. El weón.
Pero a mí me parece de toda coherencia de que el presidente de la República tiene que velar por los chilenos y no por los bolivianos. Que el crimen transnacional baja de Venezuela, Colombia, etcétera, y de Perú pasa a Bolivia y de Bolivia pasa a Chile. Ya. O sea, en el caso frontera ese es un cierre de fronteras. Sí. ¿Qué validez le dan ustedes a las cifras que entrega el ministro Cordero? Bueno, el ministro lo invito cordialmente a mi casa para que se suba al balcón y vea cómo proliferan los fuegos artificiales en la noche, a las 12 de la noche, los tráficos de drogas, bien, los robos de motos, etcétera. Bien, porque esta gente está desconectada de la realidad. La gente ya ni siquiera va a denunciar, porque dice, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? A mí mismo me han abierto el auto 2 veces y voy a denunciar y no pasa nada. Los vamos a buscar por cielo, mar y tierra. ¡No!